Compañeros, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer el hecho de que se hayan llegado hasta acá, hasta la peatonal, para escuchar el programa, de nuestro partido, que es Política Obrera. Un programa, para clarificar la situación de los trabajadores ante la crisis. También, darle la bienvenida a la compañera Patricia Urone. Compañeros, la crisis descomunal que atraviesa Argentina ha desenmascarado aún más las intenciones más profundas de los representantes del régimen capitalista. En un cuadro de tendencia creciente de la pobreza, que hoy llega a rondar más del 40% y un 10% de indigencia, en donde el 45% de los trabajadores, mayormente mujeres, lo hacen en negro. La clase trabajadora está atravesada por diferentes situaciones, ¿no es cierto? Lo podemos ver en Pergamino con el déficit habitacional, el desempleo y otras cuestiones que van en degradación de la vida de los laburantes. El déficit habitacional en Argentina alcanza a 6.400.000 personas. La mitad de las viviendas que se construyen son por fuera del mercado inmobiliario y también por fuera del Estado. Se hacen a través de asentamientos o compra de lotes por cuenta de los propios vecinos. Hoy la canasta básica familiar ronda los casi 218.000 pesos y el salario mínimo es equivalente a 88.000. Es decir, que un trabajador cobra 2 veces por debajo, de lo que está la canasta familiar. Ni que hablar de quienes cobran un plan social. Acá tenemos varios compañeros del Polo Obrero que obviamente el cobro de un plan prácticamente no les alcanza ni siquiera para cubrir una semana, de supervivencia. Y se ven obligados a changuear y a laburar y a explotarse, porque de otra manera no pueden solventar las necesidades más inmediatas de su familia. Si hablamos de la desocupación, ronda el 7%. En este cuadro, desde Bullrich hasta Milei, hablan de tolerancia cero para protestas, piquetes y huelgas. La misma tolerancia cero es impulsada por Massa, un discípulo de Giuliani. Tanto Morales de Juntos por el Cambio como Sáez del Frente Renovador, tanto en Jujuy como en Salta, han reformado la Constitución en pos de judicializar la protesta. En síntesis, que el ajuste pase sin chistar. Hoy hay leyes antipiquete que, por ejemplo, rigen en Mendoza. Morales, que recientemente vino a Pergamino, que fue recibido por Javier Martínez, el intendente, compañero de lista, no se sonroja al decir que actúa persiguiendo y reprimiendo a luchadores docentes de la salud y originarios en nombre de sellar la paz en su provincia. En un cuadro de miseria, con una deuda externa impagable, a los trabajadores nos espera un camino de enormes luchas en defensa del salario, las jubilaciones y la libertad de expresión democráticamente. El avance del aparato represivo sobre quienes luchamos por nuestros derechos debe ser derrotado con más movilización y con más piquetes. Desde Política Obrera llamamos a los trabajadores y trabajadoras a organizarnos en los barrios, en los colegios, en los lugares de trabajo y a exigir, en primer lugar, que como laburantes se nos respeten nuestros derechos a la vivienda digna, a un salario equivalente a la canasta familiar y una jubilación de igual manera. También debemos exigir el desconocimiento total de la deuda externa, que se terminen las jornadas extenuantes de trabajo. En este último punto hay que señalar que desde Massa, Larreta, Milei, Bullrich están a favor de la reforma laboral. Una reforma que pretende hacer desaparecer como por arte de magia el aguinaldo, las vacaciones, es decir, como decía al comienzo, esto es intentar destruir todo lo que el movimiento obrero ha conseguido a través de los años con luchas. En este sentido no podemos esperar nada, por ejemplo, de la CGT, que forma parte de acuerdos miserables para los trabajadores, y tampoco de la CTA. Aunque hubo sectores de la izquierda, como el Partido Obrero y el MST, que intentaron abrazarse en estas alianzas, también lo han hecho a través del Polo Obrero, con organizaciones que están ancladas al gobierno, como el Movimiento Evita y como la organización del MTE, que nuclea gente de la BOI. Todos son organizaciones que están ancladas en el régimen, porque, sin ir más lejos, Emilio Pérsico forma parte de quien distribuye a gusto y placer los programas sociales
entre millones de desocupados, en realidad entre 1 millón de desocupados, porque hay millones de desocupados, pero es el propio gobierno el que coloca, digamos, una barrera que no exceda una cantidad. Y también, digamos, Grabois es parte de este acuerdo, de este sistema en donde están metidos Pérsico. Un auténtico partido de los trabajadores no puede ni debe buscar alianza entre los detractores de su propia clase. Si vamos a Pergamino, tanto la pobreza, la indigencia, el déficit habitacional, el trabajo en negro van en sintonía con el nivel alcanzado a nivel nacional. En Pergamino no hay apertura de fábricas ni construcción de viviendas populares. En Pergamino se protege el negocio inmobiliario y el negocio agropecuario. En Pergamino los vecinos siguen consumiendo agua envenenada, con arsénico y más de 18 agrotóxicos. En un barrio que no es Villa Alicia se dio el caso de más de 40 vecinos con cáncer. Por eso, desde esta tribuna de política obrera exigimos los análisis del agua de manera independiente del Estado, la implementación inmediata de la ordenanza sancionada en 2016 de un registro de tumores, la distribución gratuita de bidones de agua para todos los vecinos afectados, la creación de una planta potabilizadora, la excavación y apertura de nuevos pozos. La lucha por la calidad del agua es una lucha por la salud y la vida. Para ir finalizando, quiero relatar una situación que nos sucedió días pasados, la noche del miércoles 5 de julio, en donde 4 militantes de política obrera nos disponíamos a realizar una pintada en el marco de esta campaña electoral. Nosotros nos encontramos en ruta 8 y más 6 cuando un patrullero se nos acercó y nos dijo que por las cámaras de seguridad nosotros estamos haciendo algo, ¿no es cierto?, que era penado por la ley. Nos pidieron nuestras identificaciones, había compañeros que no tenían consigo encima la acreditación de sus identidades. Entonces, bueno, transcurrieron 30-40 minutos, llega otro móvil, sintetizando nos hicieron firmar una contravención con los patrulleros apagados, sin que se pudiera ver absolutamente nada de lo que se estaba firmando, con la promesa de dejarnos poder ir a nuestros hogares. También quiero aclarar que aquellos compañeros que no tenían su identificación encima debieron soportar que la policía llamara a los hogares y pidiera también la identificación de sus familiares. Para finalizar ese acto, la policía nos pidió que nos sacáramos una foto como si estuviéramos desposados. El final de esto es una causa por daño a la propiedad privada. Lo quería marcar porque quizás algunos compañeros del Polo no conocen esta versión o no lo han leído, no han tenido tiempo, porque sé que como laburantes muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera para ponernos a leer, algo que recomiendo que hagamos. Entonces, bueno, lo quería clarificar. La causa está caratulada como daño a la propiedad privada. Pero bueno, nosotros, lejos de amilanarnos, le responderemos con más lucha, con más movilización y seguramente con más pintada. Esta situación se da en el marco de la campaña electoral, en donde un partido como el nuestro se sustenta con el aporte consciente de compañeros simpatizantes y militantes. Esta es nuestra postura. Los partidos del régimen, yendo en sintonía con lo que nos ocurrió, tienen la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la cartelería y a otros medios, a los medios de comunicación masivos. Cuestiones que nosotros no son privados, porque nosotros venimos a transparentar, a clarificar la situación de los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores nos encontramos como nos encontramos? Ellos precisamente van a una campaña de engaño y todos esos carteles que nosotros vemos y toda esa cartelería enorme por todos lados tiene que ver con que los fondos de donde sale ese dinero no son precisamente fondos, digamos, de aportes conscientes, o mejor dicho, sí son conscientes, porque esos fondos que se aportan tienen la devolución de favores. Seguramente esos fondos con los que se pagan las cartelerías tendrán que ver con negocios, digamos, que tienen en común con quien va como candidato hoy con su partido, y también negocios espurios como el narcotráfico, la trata y otras cuestiones en donde los partidos patronales se desenvuelven muy bien. Por esto llamamos a todos los trabajadores, los luchadores, a votar este 13 de agosto para poder pasar las PASO a Política Obrera, que está integrada por una lista de luchadores que lleva como precandidato a presidente a nuestro compañero Marcelo Ramal, como candidata a vicepresidenta a Patricia Aurones, nuestra compañera acá presente, y bueno, a Pablo Bush como candidato a gobernador, a nuestra compañera del Polo Obrero Tendencia, Eva Gutiérrez, y acá en Pergamino, en mi persona como candidato a intendente, y una lista extensa de compañeros luchadores, tanto de política obrera como de nuestro Polo Obrero Tendencia, que sabemos de luchar y mucho en las calles
de Pergamino. Muchísimas gracias, compañeros, y el 13 de agosto esperemos que el voto consciente sea de los trabajadores hacia política obrera. Gracias. Hola, compañeros, buenas tardes. Bueno, primero que nada, y antes de arrancar, quiero transmitirles a ustedes el repudio más profundo a los hechos que los compañeros en el medio de una pintada sufrieron con una puesta en escena vulgar y ridícula para propagandizar el eslogan de Juntos por el Cambio de todo o nada. Y llamo a los compañeros de Pergamino a redoblar la apuesta, salir el doble a la calle, porque no nos van a censurar y no nos van a asustar con una fotito de circo a una organización que tiene 50 años de vida política, de lucha, incluso durante la dictadura, y una organización que ha defendido consecuentemente los derechos de los trabajadores. Entonces llamo a los compañeros a defender esta trayectoria y a defender el derecho político de los trabajadores a decir lo que piensan sobre la situación actual y a defender sus organizaciones políticas con uñas y dientes. Eso, primer punto, no lo quería dejar pasar. Como segundo punto, esta política de todo o nada, que nosotros la vemos en los carteles, propagandizando la represión contra los docentes en Jujuy, o que la vemos en los carteles de Microcentro, por ejemplo, con la foto de Lustó, planteando que va a terminar con los piquetes. Quiero que sepan que los trabajadores le dan la espalda a este tipo de eslóganes. Y por eso a Morales lo votaron una semana y a los 15 días se le levantó toda la provincia de Jujuy, porque Morales hace campaña contra los trabajadores y dice que va a reprimir, pero a los docentes de Jujuy los tiene con salarios de hambre. Por lo cual, el fin fundamental de este tipo de campañas no es contra este o tal corte de ruta, sino que es aplastar a la clase obrera. ¿Por qué, compañeros? Esta semana los funcionarios de Massa viajaron a Washington porque la negociación de la deuda está en un completo impas desde hace 2 meses, y más también. El impas consiste en que el FMI no le quiere adelantar un solo dólar más si el gobierno de Massa no se compromete a la devaluación. Y Massa está indeciso. Porque si Massa, él lo piensa así, si yo devalúo ahora me olvido directamente de cualquier posibilidad de ganar las elecciones. Aunque Juntos por el Cambio y Unión por la Patria se peleen en los medios, hay un acuerdo general que uno si busca en los diarios y lee las posiciones de los economistas de esos países, lo va a encontrar, de que, 1, hay que pagar la deuda, número 2, hay que devaluar y hay que ir a un mayor ajuste fiscal, con el argumento de que hay que garantizarle al Fondo Monetario que el gobierno va a tener caja para pagar los intereses crecientes de la deuda. Por lo cual hay un acuerdo general entre ellos. ¿En qué consisten las diferencias entre uno u otro partido? Bueno, en esto que acabamos de decir al principio, en que saben que un ajuste de tamaña característica, como lo es la devaluación y como lo es el ajuste fiscal, que va a redundar en más depresión de los salarios, porque una devaluación de la moneda es eso, pierde valor la moneda y por lo tanto los trabajadores que ganan en pesos van a poder comprar menos cosas durante el mes de las que compraban antes de la devaluación, porque todos sabemos que ni bien el dólar se mueve un par de pesos, todos los comercios aumentan los precios por si las dudas. Entonces la devaluación es un golpe y el ajuste fiscal es un golpe, porque hace muchos años acá los gastos en educación, en salud y en infraestructura vienen en caída libre. Entonces las peleas entre los partidos tienen que ver con cómo hacen pasar semejante ajuste a una población que ya viene soportando décadas y décadas de ajuste. Entonces unos dicen, bueno, todo nada, hay que reprimir. Y acá, palo y bomba al que salga a protestar. Y hay otros que dicen, hay que dialogar, hay que cortar, hay que hacer una represión selectiva. Pero las elecciones muestran que lejos de lo que dicen muchos medios, de que hay una derechización del electorado, esto es falso. En primer punto, por lo que acabo de decir, en provincias como en Jujuy,
donde han ganado opciones que se asocian con el programa de mano dura, a los 15 días han tenido que ir a una represión porque los trabajadores, que muchos de ellos probablemente votaron a Morales, luego se vieron obligados a salir a la calle a pelear por su salario. Luego tenemos el famoso globo de Milei, que todos daban 17, 20, que Milei la rompía. Tuvo un desempeño mediocre, se vino abajo y no superó ninguna prueba. Por lo cual, ahí tenemos otra prueba en favor de que lo que hay no es una derechización del electorado, lo que hay es un gran descontento, y un descontento que se ve sobre todo en la novedad de las novedades de estas elecciones, que es el crecimiento de la abstención y del voto en blanco. ¿Qué quiere decir eso? A los trabajadores les importa un pito lo que dicen los partidos patronales en la tele, y ven que se pelea este con el otro le da un insulto, vos estuviste con este, vos estuviste con el otro, porque los trabajadores entienden que en la tele no se está discutiendo los problemas reales que ellos tienen, y eso se ve reflejado en el voto en blanco y en la abstención. Los trabajadores, compañeros, le dan la espalda a todo este discurso recalcitrante de derecha. Y no solo le dan la espalda, cuando tengan que salir a luchar por su salario lo van a hacer. Entonces desde Política Obrera estamos empeñados en dejar clara la situación a los trabajadores en el marco de esta confusión generalizada, plantearles de qué se trata la crisis, plantearles qué perspectivas se le abren a los trabajadores de acuerdo a las alternativas políticas que hoy hay en disputa en estas elecciones, y sobre todo nos interesa que entiendan que de esta situación de crisis social, de degradación social, moral, ambiental, por el que está pasando el país, no se va a salir, no solo no se va a salir con ninguna de las alternativas políticas que se propone como el cambio o como la alternativa de desarrollo del país, solo se va a salir si los trabajadores toman el destino en sus manos y si gobiernan ellos, es decir, los trabajadores de ahora en más, que ya lo hacen, por otro lado, Política Obrera no se los tiene que decir, ellos ya salen a luchar, tienen que intervenir en la situación política, organizarse en sus lugares de trabajo y pelear, sobre todo, el eje fundamental por un salario igual al costo de la canasta familiar. Los trabajadores en Argentina, en la región, eran reconocidos por ser los trabajadores mejores pagos y con mayores derechos políticos adquiridos. Todos los partidos, los tres partidos principales que hoy se están disputando las elecciones, todos ellos son responsables de haber degradado la situación de la clase obrera a principios del siglo XX. Tal es así que hoy tenemos que estar discutiendo que el salario mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar. Y no puede ser la mitad de la canasta de pobreza, como se acaba de discutir con la venia de la CGT y la CTA la semana pasada. Entonces, compañeros, yo los invito a militar fuertemente con cada uno de nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con la familia, discutir estos problemas, explicar la gravedad de la crisis, explicar que las alternativas políticas que se presentan en estas elecciones no solo no van a ser la solución y no la van a hacer, porque vamos a terminar las elecciones y el problema de la deuda va a seguir, y los problemas fundamentales de la clase obrera como el salario, la vivienda, la jubilación, el problema ambiental, no se van a resolver, sino que se van a agravar, porque haya un acuerdo con el FMI o no lo haya, la situación de los trabajadores va a empeorar. Entonces, los llamamos, discutimos con ellos, los invitamos y les pedimos que voten a Política Obrera para que nosotros podamos dar esta lucha política de cara a las elecciones generales, que nos den su voto, en la convicción de que nosotros vamos a defender con uñas y dientes la agenda de los trabajadores en las elecciones generales, y en la convicción de que en la discusión entre todos estos partidos que le ocultan a los trabajadores, que pretenden imponer un programa de ajuste, y que para todo aquel que se rebele contra ese ajuste va a recibir palo,
Los invitamos a que nos voten para que participemos de esa discusión, demos la lucha política y le hagamos caer la careta a todos estos candidatos que venden falsas salidas, pero que en realidad lo único que quieren es que la crisis la paguen los trabajadores, y nosotros queremos que la crisis y toda la decadencia que descargaron sobre los trabajadores por una vez en la historia la pongan sobre la espalda de la minoría que hoy se lleva toda la plata afuera y de la minoría que se beneficia con los grandes intereses que el Estado paga por la deuda. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, buenas tardes, ya les he saludado. Damos por concluido esta convocatoria, acto que llevamos adelante desde Política Obrera acá en Pergamino, que la estamos replicando en cada una de las ciudades en donde nuestros candidatos van a llevar el programa de Política Obrera, denunciando lo que han dicho José y Patricia en sus intervenciones, lo que hemos dicho en los medios, y es por eso que llamamos a votar a los trabajadores acá en Pergamino y en el resto de la provincia y en Argentina a Política Obrera, en principio para pasar el piso proscriptivo del 1,5% y luego para estar en las generales y denunciar todo este orden de situación que ya los compañeros han expuesto. Así que desde ya muchas gracias y nos estaremos encontrando en las calles, en la lucha y en esta campaña electoral que es una instancia más de la lucha que tenemos como Política Obrera. Gracias.